Buenas tardes. Esta semana veremos el último tema del año, ecuaciones diferenciales de segundo orden. Decimos que son de segundo orden porque vamos a ver que nos aparece y derivada dos veces. Van a tener esta estructura, vamos a considerar coeficientes lineales en A, B y C, y de acuerdo a la expresión que tenga f de x, van a llamarse homogéneas o no homogéneas. Todo este es el nombre. Se llaman ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes homogéneas en un caso y no homogéneas en el otro. Entonces, si tenemos la ecuación diferencial igualada a 0, vamos a estar hablando de una homogénea, y si está igualada a una función de x, no homogénea. De acuerdo a eso, es que vamos a ver cómo se resuelven. Ya verán que para las no homogéneas necesitamos el formato de resolución de las que sí son homogéneas. Empecemos. Tenemos esa ecuación diferencial y D'Alembert propuso hacer esta sustitución en la ecuación diferencial para poder encontrar la solución. Entonces, si y vale e a la rx, tenemos que y' toma esta expresión y que y segunda toma esta otra expresión. ¿Qué hacemos entonces? Reemplazamos esas tres expresiones en la ecuación diferencial. Entonces, partimos de la ecuación diferencial, hacemos la sustitución y vemos que siempre se repite e a la rx, de donde lo podemos sacar como factor común. Tenemos que resolver esta ecuación y vemos que para que sea igual a 0, lo que debe valer 0 es este paréntesis, porque el otro factor nunca puede valer 0. Entonces nos queda que a por r al cuadrado más b por r más c tiene que ser igual a 0. A eso se lo llama ecuación característica. De acuerdo a la solución de esa ecuación característica, que es una ecuación cuadrática, de acuerdo a las raíces, o sea, si son distintas, si son iguales o si son complejas, es que vamos a expresar la solución general. Si las raíces son distintas, va a tomar esta expresión, donde C1 y C2 son constantes y R1 y R2 son justamente las dos raíces. Si las dos raíces son iguales, se va a agregar una x multiplicando y otra vez R1 y R2 son justamente las raíces que son iguales. Y por último, si son complejas, en realidad si son complejas caeríamos en este caso en el de raíces distintas, pero se hace un trabajo algebraico previo, una demostración de esta fórmula para que tenga una expresión aparentemente real. Veamos de dónde es que viene esa expresión. Para ello, consideremos, tenemos una raíz expresada en forma compleja, la otra raíz también expresada en forma compleja. Como son dos raíces distintas, vamos a usar la expresión 1, reemplazamos, de ahí hacemos un desarrollo del exponente, de donde llegamos a esta expresión. De acá tenemos que recordar unas fórmulas que demostró Euler, en el que decía que si tenemos e elevado a un número complejo, lo podemos expresar de esta forma, y si tenemos
la expresión con ese exponente negativo, simplemente tenemos que anteponer el menos al seno. Teniendo en cuenta esas igualdades que planteó, vamos a continuar con este desarrollo, de donde en lugar de e a la b y x, vamos a reemplazar por el primer renglón y luego por el segundo renglón cuando el exponente es negativo. Hacemos distributiva de C1, separamos por un lado la parte imaginaria y por el otro lado la parte real. Acá tenemos nosotros C1 y C2, que los dos son valores constantes, así que lo podemos llamar como una nueva constante. Y esta otra expresión, C1 más C2 por I, o sea, por la parte imaginaria, la llamamos como K2. De ahí entonces es que nos queda esta fórmula demostrada. Nosotros no vamos a hacer todo este desarrollo, sino que simplemente la vamos a usar. A, ¿qué es? Es la parte real de la raíz compleja. Y B, ¿qué es? Es la parte imaginaria de la raíz compleja.